UDI, Jorge Alessandri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por el contacto. Diputado, quiero partir intentando que expliquemos en qué consiste la reforma para reducir el pago del IVA en ciertos productos. ¿Cuáles serían y a cuánto se reduciría? Bueno, primero lo que hicimos fue tomar un gran título, que era el proyecto de Camila Vallejo, y transformarlo además en un proyecto que recaudara dinero. Y además de ir a recaudar a las personas que más tienen, propusimos una rebaja del IVA. Hoy día es el 19, en ciertos productos lo bajamos al 10 y en otros productos más esenciales, como medicamentos, por ejemplo, lo bajamos al 4. Tomamos el modelo de España, no para la pandemia, sino que España lo tiene esto permanente hace algunos años y obviamente lleva un alivio tremendo a las personas, al bolsillo de las personas, porque el Estado no solo puede ayudarte transfiriéndote dinero, sino que también alivianándote la carga de gastos mensuales, y eso es lo que pretende hacer esto con alimentos, medicamentos, con gastos, por ejemplo, en temas de turismo, de hotelería, algunos rubros que han sido especialmente golpeados. Claro. Esto existe en muchos países europeos, que hay IVAs diferenciados, ¿no?, dependiendo de los productos, pero también es bastante difícil determinar cuáles productos son considerados como de primera necesidad o cuáles deben tener un IVA rebajado. Siempre ha sido una discusión. De hecho, tuvimos esta discusión de alguna manera en Chile cuando hubo que establecer productos esenciales para la pandemia y fue realmente un enredo determinarlos. ¿Cómo se decide qué producto debe tener un IVA diferenciado o más reducido y cuál no? ¿Cómo se establece? Porque es bastante difícil en la práctica. Nosotros tomamos dos criterios. Primero, el bien esencial, que es esencial siempre en tiempos normales, y algunos rubros específicos más golpeados por la pandemia. Y por eso tenemos el IVA del 10% y el más rebajado, que es del 4%, o súper rebajado, que es del 4%. Por ejemplo, medicamentos y alimentos quedan en el IVA del 4%. Otras cosas como vestuario, como la hotelería, como servicios de higiene personal, esos quedan en el 10%. Y evidentemente estamos abiertos a que el gobierno, otros parlamentarios, nos vayan aportando a cómo mejorar esta lista. Pero dado que es por la emergencia, por los años 21 y 2022, evidentemente la idea es poder rebajarle el costo mensual a las familias. Lo tratamos de hacer también con las contribuciones, pero a eso le faltó un voto en la comisión y vamos a intentar reponerlo en sala, que tú puedas descontar una parte del dividendo que pagaste el año anterior en las contribuciones del año siguiente. Ahora, esto se ha discutido varias veces, la posibilidad de rebajar el IVA o rebajarlo a ciertos productos, porque evidentemente el IVA golpea más a los hogares más vulnerables. Lo que siempre se ha dicho como contrario a esto es que el IVA es el impuesto que más recauda en Chile. Casi la mitad de nuestra recaudación depende del IVA. Entonces, en un momento en que necesitamos más recursos, ¿se puede realmente hacer esta rebaja? ¿Cuánta plata menos recibiría el fisco de concretarse la propuesta de ustedes? Bueno, efectivamente hay una baja y por eso que esta reforma que estamos viendo a los súper ricos también va a subir otros impuestos. Por ejemplo, se aprobó la indicación de Matías Walker que le sube a las grandes empresas de un 27 a un 30% los impuestos que pagan todos los años en abril. Por lo tanto, por una parte vamos a buscar más recursos en las grandes empresas, en las personas que más tienen. Por otra parte, vamos a alivianarle la carga a las personas que menos tienen. Y efectivamente, como usted dice, es el 50% de nuestra recaudación, cuando el promedio OCDE es más cerca de un 30%. Quizás eliminando las exenciones que planteaba el exministro Briones, podríamos llegar a que el IVA tuviera esa importancia más cercana al 30% y no al 50%, porque al final, al ser el 50%, usted golpea mucho más a las personas más pobres, que el 100% de sus ingresos se van a consumo. Entonces, además, es tremendamente regresivo. ¿Y ustedes han hecho el cálculo de cuánta plata menos entraría el fisco de convertirse en ley lo que están proponiendo? Las reformas constitucionales no requieren, que sí es un requisito para otro tipo de leyes, un informe financiero. De todas formas, nosotros le pedimos al Ministerio de Hacienda que hiciera el cálculo, y lo que sí, en el caso de las contribuciones y el beneficio, las personas que rebajan pago de contribuciones, evidentemente algo de ese dinero también va a ir a consumo. Por lo tanto, el fisco pierde por una parte y mejora por otra, y lo que le estamos pidiendo al fisco también es reasignar. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su presupuesto de giras de autoridades, en giras de embajadores, en giras a distintos foros internacionales, ha pasado de miles de millones a cero. Por lo tanto, no solo ver cómo allegamos más recursos al Estado, sino que va a ver también en este modo COVID cuáles son las platas que no gastó el Estado y poder redireccionarla
a las necesidades sociales. Ya, pero en el caso de la rebaja del IVA no tienen ese cálculo. No todavía, está solicitado al ministro Cerda y esperamos tenerlo antes de la votación en sala, que es el próximo martes. ¿No debería ser al revés? ¿No deberían primero hacerse los cálculos y discutirse esto en el Congreso con los cálculos? Porque esto ya está aprobado en la comisión, y aprobar algo en la comisión que impacta la recaudación tributaria de un país sin saber en cuánto impacta ni cómo se puede compensar, ¿no parece la mejor forma de legislar, diputado? Bueno, hemos hablado muchas veces de eso, de cómo profesionalizar en el Congreso el tema de los asesores, que la biblioteca del Congreso fuera más robusta. Lamentablemente los tiempos de respuesta que tiene la asesoría parlamentaria, la biblioteca, no son los mismos del Ejecutivo. Por eso recurrimos al Ejecutivo para que nos diera los números lo antes posible. Diputado, usted en agosto del año pasado, cuando se estaba discutiendo precisamente este impuesto a los súper ricos, dijo que estaba en contra de hacer esta discusión porque usted consideraba que era inconstitucional pretender, por la vía de una reforma constitucional, hacer que parlamentarios tuvieran la iniciativa en un proyecto que tenía que ver con impuestos. ¿Ha cambiado de opinión? Bueno, primero decir que sigo estando en contra del impuesto a los súper ricos que propone el Partido Comunista, porque es un impuesto al patrimonio y no al flujo. Es un impuesto que va a gravarte por lo que tienes y no por lo que ganas, y por la experiencia internacional y lo que nos dicen todos los entendidos, que esos impuestos no recaudan, son caros de recaudar y además han sido retirados paulatinamente de todos los países que los han aplicado. Respecto a la inconstitucionalidad, efectivamente, yo tenía esa opinión. Lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional es que se pueden hacer reformas constitucionales. Igual yo, al ser esta materia tributaria, me gustaría que el Ejecutivo tome nuestra idea y la patrocine para que sea 100% constitucional. Pero si el Ejecutivo no hace la pega de presentar alternativas, nosotros tenemos que ocupar esta herramienta para despertarlo de alguna manera y lograr que se legisle correctamente. Diputado, ¿qué tan desafectado se siente usted del gobierno? Se lo pregunto porque hubiera sido hace un año, 2 años impensable que parlamentarios de la coalición de gobierno estuvieran presentando proyectos que tienen que ver con impuestos sin tener el apoyo para eso del gobierno. ¿Qué tan alejado está usted en este momento de lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué tan crítico es de la forma en que está enfrentando el gobierno la actual situación política? Uno es primero diputado de la República de Chile, después de su distrito, y después, en tercer o cuarto lugar, uno es afiliado a un partido político, a una coalición. Yo no he estado de acuerdo con muchas cosas que ha hecho el gobierno, sí he estado de acuerdo y he celebrado la vacunación, el último ingreso familiar de emergencia sin requisitos. Por lo tanto, han habido errores, han habido lentitud, han habido opiniones, pero hemos estado peleando y hemos estado coordinando con el gobierno para que pueda mejorar en ciertos aspectos. Y cuando no nos escucha, evidentemente que uno siente la libertad para seguir adelante con sus ideas y esperar que el gobierno se suba a un proyecto de ley o a una idea, aunque sea en la sala a último momento. ¿Usted cree el principal responsable de esto del presidente Piñera o responsabiliza al equipo de ministros? No, yo creo que estamos hablando de un virus que atacó violentamente al planeta y aquí el culpable no es ni Piñera ni el grupo... No, de la reacción del gobierno me refiero, evidentemente, no del virus, por supuesto. Yo creo que en gran medida, y esto lo he hablado con los ministros de Hacienda sucesivos, el Estado no tenía la información para llegar a las personas de la forma correcta. El Estado, aunque no lo crean, no tenía los RUT, no tenía la información social, no tenía una buena base de datos para llegar con las cuentas RUT, con las cuentas corrientes de los chilenos, y en eso estamos al debe. Un ministro de Hacienda me dijo, la información del Estado está parada sobre palitos de fósforo. Él no tenía la información para llegar y eso es algo que vamos a tener que reconstruir porque esta no va a ser ni la última crisis ni la más grave que nos va a tocar en nuestro ciclo político. Así que yo creo que la poca información que manejaba el Estado, la poca preparación, la burocracia evidentemente y también ciertos dogmatismos que te llaman a no endeudarte y a cuidar siempre y ser responsable con la billetera fiscal cuando eso es incompatible con el coronavirus. ¿Y esos dogmatismos dónde están? ¿En el Ministerio de Hacienda? ¿Están en el despacho del presidente Piñera? ¿Están en el segundo piso de la moneda, como apuntan algunas personas también dentro del oficialismo? No le escuché la pregunta, justo se cortó el audio. Sí, le pregunto si esos dogmatismos que usted acusa están en el Ministerio de Hacienda, están en el despacho del presidente Piñera o están en el segundo piso de la moneda. Yo creo que en alguna medida en todos los que usted ha nombrado, en todos. Y evidentemente que es distinto cuando uno representa un territorio y está más cerca de la realidad. Y creo que el llamado a que las autoridades designadas también hagan territorio es muy importante para que vayamos tomando decisiones
que no impacten negativamente al país, pero que al mismo tiempo tengan una alta conexión con lo que está ocurriendo en los territorios. Diputado, ya está presentado un proyecto de cuarto retiro, esto probablemente puede seguir indefinidamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? ¿Hay que seguir aprobando retiros? ¿Hay, como lo han dicho algunos, incluso en su propio partido, que pensar tal vez en entregar todo el dinero de los fondos de pensiones? ¿Hay que buscar otra alternativa? ¿Qué solución le ve usted a esto que ya llevamos al tercer retiro y que parece no tener fin? Yo me he opuesto al primero, al segundo, al tercero y me voy a proponer al quinto, al sexto y al séptimo porque creo que es una muy mala política pública. Y he dicho desde el principio que era el Estado el llamado a ir a las personas con ese dinero, en un fondo espejo, con un bono especial, con un IFE nuevo y más amplio, como fuera, pero no con las pensiones de las personas, no con la plata del bolsillo de las personas. Y lo que tenemos que entender es que esa política pública va a tener que ser pagada no en 20 años más, sino que en los que jubilan en 2, en 3 o en 4 años más. Por lo tanto, yo creo que el Estado tiene que ver la posibilidad, estudiar si sigue el coronavirus, una pensión universal, un ingreso universal de emergencia, una pensión para los jubilados, cualquier cosa que no haga daño a las pensiones futuras de la gente. Y al final, la discusión real aquí en el Parlamento es, por un lado, una izquierda más dura que quiere desfondar el sistema de pensiones para que lleguemos a un sistema de reparto. Ya vemos otros que defendemos el sistema, no solo porque las AFP financian las pensiones, porque eran bastante bajas y muchas malas, sino porque las AFP también financian el sistema financiero de nuestro país. Permiten que hayan hipotecarios a tasa del 2% a 20 años, permiten que 4 millones de chilenos tengan crédito hipotecario a largo plazo, a diferencia del Perú, por ejemplo, que hay solo 400.000 créditos hipotecarios con el doble de la población, y así una serie de cosas. Chile un poco descansaba sobre este colchón, que eran las platas ahorradas por todos los trabajadores, y hoy día ese colchón no va a estar. Desde el año pasado que parte de la oposición viene proponiendo un ingreso básico universal. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Bueno, sí, ¿cómo no va a estar de acuerdo con eso? Evidentemente, el tema es cómo financiarlo. La pregunta es qué ajustes tributarios hacer para poder financiarlo y seguir incentivando la inversión y no espantar la inversión de nuestro país. Por lo tanto, si alguien tiene la fórmula mágica, lo que nos dice Jimena Rincón cuesta 36.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto de la nación de todo el año. Pero después uno les dice, bueno, eliminemos ministerios, eliminemos programas mal evaluados para financiar aquello, y te dicen que no. Por lo tanto, gastar es re fácil y prometer desde el Parlamento un gasto enorme como 36.000 millones de dólares es fácil. Lo difícil es decir, ¿de dónde sacamos la plata sin hacer daño a la inversión y a la creación de empleo en nuestro país? Y el desafío es ese. Claro, ¿y cuánto cree usted que es viable? Porque, por ejemplo, hoy día el presidente Piñera decía que las críticas que hay a la excesiva focalización ya no tienen mucho sentido porque el nuevo IFE supuestamente va a llegar a 13 millones de personas, más 2 millones, dice el gobierno, del bono clase media, y por lo tanto, según lo que dice el gobierno, desde ahora en adelante, al menos por los próximos 3 meses, sí estaría cubierto un porcentaje mayoritario de la población. ¿Usted está de acuerdo en que eso es suficiente o se necesita más todavía? Nunca es suficiente. Y la primera pregunta que hay que hacerse es si estamos hablando de estas políticas públicas para la etapa del COVID o estamos hablando post-COVID. Para la etapa del COVID, evidentemente que hay que llegar porque la gente está encerrada y no puede trabajar. Por lo tanto, cuando dice el IFE 13 millones de personas, son 13 millones de personas, pero llega a los jefes de hogar. Por lo tanto, es un número menor a eso. Hay que seguir agrandando el IFE, a mi juicio, a aquellas personas que tienen dinero, evidentemente, no ayudarlos del Estado, pero también pensar en políticas a futuro, cuando pase el coronavirus. Y ahí yo estoy de acuerdo con una pensión universal una vez que jubilas, pero prefiero no prometer un ingreso básico universal después del COVID-19, porque eso al final es muy caro de financiar y es muy difícil que se logre. Diputado, usted decía que no está de acuerdo, ya explicó por qué con el impuesto a los superricos, considera que no recauda de manera adecuada. ¿Sí está de acuerdo con qué medidas para aumentar la recaudación entre los grupos de más ingresos en Chile? Bueno, nosotros tomamos ese título de Camila Vallejo, que era re bueno, el impuesto a los superricos, pero cambiamos el texto por un texto que recauda. Y cualquier impuesto al flujo, yo estoy dispuesto a estudiarlo, que le cobren a usted por lo que gana, pero no por lo que tiene, porque finalmente hoy día se aprobó con 5%. Ahí Matías Walker subió la tasa de 2,5 a 5. Significa que usted le va a quitar en 10 años a una persona el 50% de su riqueza. Claro, pero es por una vez. Es por una vez, diputado. No, pero
Mire usted todos los impuestos en el mundo que han dicho por única vez. Mire usted los retiros de la AFP. Entonces, cuando el Congreso a usted le dice por única vez, créame yo que soy diputado, es para siempre. Entonces, no creamos esa frase falsa. Los impuestos nunca son por única vez. Por lo tanto, yo creo en todos los impuestos al flujo, no creo en los impuestos al patrimonio. Después, ¿cuáles? Creo en estudiar. Las empresas me parece que ya están demasiado altas en 27,5 comparado con nuestros vecinos y con el mundo. Recuerde que Estados Unidos tiene 21 y está viendo de subir a 28. Sí, en las personas creo que todavía hay un margen. La tasa más alta nuestra es del 40%, y también las exenciones, las ganancias de capital, los fondos de inversión privada, el DFL2. Hay una serie de exenciones que el ministro Briones ha detallado, son 10, que podrían recaudar hasta 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo partiría por ahí y seguiría después con el impuesto a las personas para ver si ampliamos las personas que pagan y si ampliamos quizás también la tasa. No me metería en impuestos al patrimonio. ¿No estaría de acuerdo con alguna fórmula que permita gravar más a los billonarios, por decirlo de alguna manera, la gente que tiene patrimonios de cientos de millones de dólares en el país? Porque una de las ventajas que tendría este impuesto a los súper ricos, al menos así lo dicen quienes lo respaldan, es que permite apuntar precisamente a un grupo muy pequeño de la población, 1.400 personas aproximadamente, que tienen patrimonios de millones de dólares. ¿Hay alguna otra fórmula que usted estaría de acuerdo para llegar a ese grupo? Supuesto que sí, y yo voté hace 1 año y medio 2 alzas de impuestos para esas personas que usted dice. Votamos un alza, una sobretasa en las contribuciones para todas las viviendas que valen más de 400 millones de pesos. ¿Quién vive ahí? Los súper ricos. Y también subimos el global complementario, que es el impuesto a las personas, de 35% al 40% para que todos los que ganan más de 15 millones al mes. Entonces, ahí estuvieron los votos de la UDI para subir esos impuestos a los más ricos, pero impuestos fáciles de calcular, impuestos fáciles de salir a cobrar. Distinto a un impuesto al patrimonio, cuando usted tiene que salir a tasarle las sociedades de inversión, las sociedades cerradas que no están en bolsa, las colecciones, las propiedades a una persona, y finalmente, como nos dijo el director de Impuestos Internos, se gasta más plata yendo a tasar que lo que va a poder recaudar. Por lo tanto, opciones para subir los impuestos a los más ricos, por supuesto, pero todos al flujo. Claro, es complejo, sin duda, esa tasación, y por eso algunos países la han abandonado. La pregunta es, un billonario, por hablar de los que están en el ranking Forbes, digamos, no tiene la parte importante de sus ingresos ni en un sueldo, ni tampoco en propiedades, lo tiene en otro tipo de activos, de empresas, etcétera. ¿Ve alguna forma de gravar específicamente a ese grupo, me refiero, para el cual aumentarle el impuesto al sueldo a un súper rico, a un billonario, no significa nada? Los patrimonios de sus propiedades tampoco significa mucho. ¿Ve alguna fórmula alternativa? Bueno, lo hicimos con la sobretasa de las contribuciones. Recuerde que la sobretasa de las contribuciones no es para una casa, sino que es para la sumatoria de terrenos industriales, donde está la empresa, donde está la fábrica. Y por supuesto que se puede hacer respecto a lo que ganan. Y recordar siempre que al final el tema de los tributos, uno está compitiendo con los países vecinos y hoy día con los países del mundo. Entonces, si una persona siente que está cobrándole más impuestos de los que puede o quiere resistir, va a terminar cambiando su domicilio tributario a Uruguay, a México, a Colombia. Por lo tanto, siempre teniendo ese cuidado de no espantar los capitales, pero evidentemente que sí hay espacio para cobrar más, y evidentemente los que tienen más en nuestro país pagan más. Y hoy día, cuando yo le digo 40% de los ingresos, ese 40% te acompaña para siempre al de 15 millones, pero también al súper rico. Y mientras más gana una empresa, más recauda el fisco. Diputado Jorge Alessandri, gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Daniel, que esté muy bien.